Bueno, continuamos con estos videos para estudiantes de 10º año de estudios sociales. Esperamos sigan siendo de utilidad. Como siempre, iniciamos con los objetivos de aprendizaje. Los objetivos de aprendizaje de este tema que vamos a iniciar, que es la Primera Guerra Mundial, son: comprende el impacto en la estructura económica, social y política y la vida cotidiana de las sociedades que vivieron las guerras de escala global durante la primera mitad del siglo XX. Vamos a estudiar la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y ahí es importante estudiar el impacto sobre la estructura económica, social y política. 2. Explica las razones por las cuales durante la primera mitad del siglo XX se desarrollaron dos guerras de escala global. ¿Cuáles son las causas de la Primera y la Segunda Guerra? Y 3. Identifica las connotaciones territoriales y geopolíticas que representaron los conflictos bélicos de escala global durante la primera mitad del siglo XX. Es decir, cuáles son los cambios o consecuencias, especialmente a nivel territorial y geopolítico. Cuando hablamos de geopolítica es un poco cómo se organiza el poder entre los diferentes países del mundo, qué países tienen más poder que otros en general en el mundo. Vamos a estudiar en primer lugar la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial se desarrolla entre 1914 y 1917-18 y tiene sobre todo tres causas. El primero es el fenómeno del nacionalismo en Europa, especialmente en países como Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, que buscaban consolidar el proceso de imperialismo que habíamos estudiado en el tema anterior, donde habíamos visto que Inglaterra, Francia eran países más consolidados y Alemania venía fortaleciendo su poder imperial. Eso producía sentimientos nacionalistas y por supuesto choques. Y la segunda causa, carreras armamentistas, es decir, crecimiento del poder militar e inclusive enfrentamientos en algunas colonias, ¿verdad?, entre algunos de estos países, siempre buscando cuál tenía más poder dentro de este contexto del imperialismo. Finalmente se formaron dos bloques. Se conformaron dos bloques. El primero se llamaba la Triple Entente, Francia, Rusia e Inglaterra, y el segundo la Triple Alianza, Alemania, Italia y Austria-Hungría, ¿verdad? En este mapa podemos observar esos dos bloques. Por un lado, la alianza entre la Triple Entente, Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso. El Imperio Ruso, especialmente con una alianza con este país, Serbia, situado en la zona de los Balcanes, ¿verdad? Para Rusia era muy importante la salida al mar Mediterráneo y hacia esa parte sur de Europa, por eso buscaba el dominio sobre esta zona de Balcanes. Y por otro lado, las potencias centrales, especialmente Alemania y Austria-Hungría, que dominaban prácticamente todo el centro de Europa. Italia inicia la guerra aliada con Alemania y Austria-Hungría, con la Triple Alianza, pero luego pasa más bien a ser parte de la Triple Entente, aliándose con Francia, Gran Bretaña y el Imperio Ruso. La guerra propiamente explota en la región de los Balcanes, que siempre ha sido una región difícil y un poco complicada en materia de conflictos en Europa. La región de los Balcanes es esa región que hoy conocemos que se conocía por muchos años como Yugoslavia, hoy conocemos como países como Serbia, Bosnia y Herzegovina, todavía está ahí Grecia, Albania, Bulgaria. Y esa zona era muy importante porque generaba choques entre el imperio ruso y el imperio austrohúngaro. Repito, Rusia quería una salida a la parte sur de Europa, al mar Mediterráneo, y tenía ahí como aliado a Serbia, que quería ser el dominante en toda esa zona. En 1914 se asesina al príncipe Francisco Fernando en Sarajevo, que era el heredero, perdón, del imperio de Austria-Hungría. Lo mató un nacionalista serbio. Eso genera una serie de tensiones y una escalada del conflicto, primero entre Serbia y Austria-Hungría, luego entre Rusia y Alemania, sus aliados, y ya luego se desata toda la guerra entre las alianzas y se desata la Primera Mundial. La guerra tiene su desarrollo especialmente en Europa, pero como eran imperios, recordemos que tenían colonias, hay enfrentamientos en otros lugares del mundo, como Asia, el norte de África y algunos lugares de Asia. Una característica es el desarrollo de la ciencia y la tecnología aplicada a la guerra. Hay desarrollo de nuevas armas, como gases, todo el tema de las armas químicas se desarrolla ahí. Una revolución de los transportes, especialmente el transporte aéreo y el transporte marítimo, y la economía de los países cambia. Se pone en servicio de la guerra y eso le da protagonismo
a población no militar como mujeres, jóvenes, que tuvieron que atender los procesos productivos, llegar a las fábricas, generar los insumos para los ejércitos, para el desarrollo militar. Y eso pues fue una característica de la guerra. La guerra tiene tres etapas. Una primera etapa donde Alemania intenta dominar Francia a través de Bélgica. Rusia intenta dominar Alemania. Esos intentos no son exitosos militarmente hablando. El Imperio Turco ingresa en apoyo de la Triple Alianza para enfrentar el predominio que estaba teniendo Serbia sobre los Balcanes. Pero todos esos movimientos militares no son exitosos y se avanza a la segunda guerra, especialmente a la segunda etapa de la guerra, especialmente en el centro de Europa, en la frontera entre Francia y Alemania, en lo que se llama la guerra de posiciones o la guerra de trincheras, donde se producen los horrores más grandes de la guerra, con los costos humanos y las pérdidas humanas y de soldados más altas, especialmente en la batalla de Verdún y la batalla de Somme, con pérdidas como nunca se había visto en enfrentamientos militares. Se utilizan las armas químicas y la guerra pues pasa a esa característica de trincheras con altas consecuencias humanitarias. Italia pasa a formar parte de la Triple Entente y se va conformando ya al fin de la guerra en 1917, la tercera etapa, cuando Rusia sale por la revolución bolchevique, un conflicto interno que tiene en Rusia, que es la revolución bolchevique, que es muy importante para el resto del siglo XX. Pero en la primera guerra eso hace que Rusia salga de la guerra. Entonces, paralelamente Estados Unidos ingresa también en apoyo de la Triple Entente y las alianzas, Alemania intenta libera un poco los soldados que tenía en el frente con Rusia y hace una ofensiva que no es exitosa, y más bien en la contraofensiva, con el apoyo de Estados Unidos y también de Italia, ya Francia e Inglaterra terminan dominando a Alemania, que en 1917-18 ya se rinde y termina la guerra, ¿verdad? Esta guerra de trincheras, que es la característica más importante de la Primera Guerra Mundial, tiene dos batallas muy importantes, una en Verdún, que es una ofensiva alemana que no es exitosa, y una en Somme, que más bien es una ofensiva de los aliados de Francia, Inglaterra y Estados Unidos contra Alemania en esa frontera, ¿verdad? Son las dos batallas más características de esta terrible guerra de trincheras. El final de la guerra es con el Tratado de Versalles, que se firmó en 1919, que impone consecuencias muy duras, sanciones muy duras para Alemania. Ellos pierden terrenos, especialmente terrenos en disputa con Francia, que son Alsacia y Lorena. Se les impusieron duras sanciones económicas con el objetivo de que Francia e Inglaterra pudieran reponer un poco sus pérdidas, financiado por Alemania, y limitaciones al crecimiento del ejército. Todas estas consecuencias son consideradas muy altas por Alemania, y eso es causa de un fuerte nacionalismo todavía mayor que produce luego la Segunda Guerra Mundial. Hay cambios territoriales y geopolíticos. El imperio austrohúngaro prácticamente desaparece. Alemania sufre pérdidas importantes, especialmente en estos terrenos de Alsacia y Lorena, que debe volver a Francia. Esto es causa también de la Segunda Guerra Mundial. El imperio otomano, el imperio turco otomano desaparece, y eso produce fortaleza, especialmente Inglaterra en el Medio Oriente. Estados Unidos ingresa ya formalmente como potencia mundial, especialmente económico, pero también militar. Y Rusia queda debilitado como imperio, pero la revolución bolchevique que predomina en Rusia es clave para entender todo el futuro del siglo XX y muchas cosas, inclusive hasta hoy. Así queda Europa luego de la Primera Guerra. Vean que ya la zona de los Balcanes es un país prácticamente unido, que es la Gran Serbia o Yugoslavia. Ya a partir de 1920-22, por ahí, la Unión Soviética se consolida con la revolución bolchevique, y el centro de Europa ya no está el imperio austrohúngaro, sino que hay ya varios países como Checoslovaquia, Austria, Hungría, Rumanía, Suiza, otros países. Cambia el imperio, el centro de Europa, las fronteras y los costos de la guerra. Se habla especialmente de un costo humano, humanitario muy alto. Alrededor de 35 millones de personas murieron. Las economías y las sociedades cambian
especialmente con la incorporación de la mujer, que debió asumir nuevos roles para participar especialmente en la parte económica, en la producción, en apoyo a los ejércitos. Y eso hace que las mujeres ya luchen mucho más por sus derechos y se hable ya de todo el feminismo y todo el tema de los derechos de la mujer y en general de los derechos humanos. También esto aparejado a los altos costos humanitarios, especialmente en las trincheras. Bueno, en materia de consecuencias, el desarrollo de la ciencia y la tecnología con avances primero militares, pero que luego se ponen al servicio de toda la sociedad, especialmente en materia de transportes, en materia de marítima, ¿verdad? Hay una crisis al final de la guerra, todos los países tuvieron que invertir costos muy fuertes, economías muy fuertes, entonces prácticamente toda Europa queda en una crisis económica, con excepción de Estados Unidos que haya posicionado como potencia económica desde entonces y además ya potencia también militar. Aparece muy importante la Rusia bolchevique, que como hemos dicho explica colaborar mucho la parte, todo el siglo XX. Y se menciona también el tema de los derechos de las mujeres. Son un poco algunas ideas sobre la Primera Guerra.